Los niños, la muerte y la salvación. Si un niño muere, ¿es salvo? Es una pregunta usual que se nos hace en las conferencias. Y hay dos textos comúnmente usados por la mayoría de personas. El primero de esos lo encontramos en 2 de Samuel 12:23. Y es lo que David dice cuando el hijo que él había tenido con Betsabé muere. Él procede a hacer un ayuno. Antes de que él muera, él procede a hacer un ayuno, clamando a Dios, ¿verdad?, que el niño no muera. Pero cuando el niño muere, entonces David pues se levanta, se cambia y come. Y entonces todo extrañado le dice: pero ¿qué pasó? ¿Y por qué estabas en ayuno y triste y rogando? Y entonces pues David le dice: yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y entonces dice: no, pues miren, como David pues él sabía que era salvo, David está aquí confirmando que los niños son salvos, porque él dice: yo voy a él, mas él no volverá a mí. Entonces yo, como soy salvo, yo sé que al morir voy a ser salvo, así que donde el niño está, el niño ya es salvo, así que yo voy a él, al cielo, pero él no puede venir y resucitar. Y lo otro texto que he encontrado que se suele usar, que las personas utilizan, es Mateo 19:14, cuando Jesús pues veía que detenían los discípulos a los niños que se querían acercar a él. Jesús hace el llamado a que dejen que los niños se acerquen a él. Dice: pero Jesús dijo: dejad a los niños venid a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Bien, el detalle con estos dos textos es de que son criticables al hacer un estudio hermenéutico de ellos. En el caso de David y la muerte de su hijo, el hijo que tuvo con Betsabé, cuando Jesús dice: yo voy a él, mas él no volverá a mí, realmente no podemos excluir que él también se esté refiriendo a la tumba, o sea, al estado de estar muerto. O sea, que no estuviese hablando del cielo, sino que yo voy a él, o sea, yo un día me voy a morir, pero él no va a resucitar. También es criticable de que David en ese momento estuviera seguro de su salvación. Recordemos que efectivamente el nene murió como un castigo al pecado que David hizo, ¿verdad?, con Betsabé, y la injuria que él hizo ante Dios, ¿verdad?, en haber asesinado a Urías. Entonces, ¿ustedes creen que en ese momento David estaba así como que tan seguro de su estado de salvación ante Dios, para que él con toda seguridad dijera en ese momento: no, yo voy a él, allá al cielo? No. Entonces este texto es criticable desde ese punto de vista. Y en el llamado que Jesús está haciendo a los nenes, pues a los niños, efectivamente en ese momento Jesús no está hablando de ir al cielo o ir al infierno. Él está diciéndole: miren, dejen que los niños se acerquen a mí, que él sepan también quién soy yo. Y cuando hace la referencia porque de los tales es el reino de los cielos, no estaba dando o dando a entender que por default los niños inmediatamente se van al cielo, sino que estaba hablando de que la inocencia que necesitamos es como la inocencia de los niños. Bien, entonces podemos encontrar, ¿verdad?, estos peros en cuanto a la interpretación tradicional que se hace de ellos para apoyar que los niños son salvos.
Ojo, de esto que quiero hablar, ¿verdad? Porque ante la pregunta, si un niño muere es salvo, pues sí, pues es un niño. ¿Cómo va a ser un niño culpable de pecado? Bien, entonces se usan estos textos, pero como les menciono, pueden ser criticables. Bien, antes de empezar a responder la pregunta, si un niño muere es salvo, tenemos que plantear ciertos principios. 1. La corrupción heredada, pecado original, culpa heredada o culpa legal o primer pecado, como quieran llamarle, todo esto son sinónimos de un mismo concepto, que es el pecado original. David dice en el Salmo 51:5, yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. En el Salmo 58, los malvados se pervierten desde que nacen, desde el vientre materno se desvían los mentirosos. Entonces, esta es una doctrina ya establecida de que los seres humanos nacemos bajo el pecado original. Bien, entonces somos concebidos, como le dice el Salmo 51, en pecado, pecadores, somos pecadores y por tanto somos culpables legalmente ante Dios desde nuestro nacimiento, desde nuestra concepción. Entonces, obviamente, debido a este principio, ¿verdad?, confirmamos que todos somos pecadores ante Dios. Leemos algunos textos al respecto. Salmo 14:3 dice, todos se han descarriado, a una se han corrompido, no hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo que haga lo bueno. David dice, ante ti nadie puede alegar inocencia. Salomón dice, ya que no hay ser humano que no peque. Y en Romanos encontramos, ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo el pecado. Así que está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. ¿Pero por qué no hay ningún justo? Porque somos concebidos en pecado. Ahora, eso se resuelve. ¿Cómo? A través de la salvación, la cual es solamente por Cristo. Romanos 5, 18, 19 establece, así como una sola transgresión, o sea, la hecha por Adán, causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Porque así como por la desobediencia de uno solo muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos. Tito es más claro y nos dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y Juan nos dice, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, teniendo estos fundamentos clave, que nacemos con una corrupción heredada, con un pecado original, con una culpa heredada, que todos los seres humanos son pecadores ante Dios y que el único medio de salvación es Cristo, entonces hoy procedemos a analizar. Entonces, ¿qué pasa con los nenes? Si estamos viendo que todos los seres humanos somos culpables, que somos malos desde el nacimiento, que somos concebidos como pecadores, entonces, ¿son los infantes culpables antes de haber cometido pecado? Si lo dejáramos hasta acá, diríamos, bueno, pues sí, ¿verdad? Sí. Y efectivamente sí, o sea, nacemos en pecado. Pero hoy la pregunta es, ¿y si se muere un niño? ¿Qué pasa?
muere un bebé. Entonces, ante esta pregunta, se utiliza un recurso que es decretar una edad de responsabilidad, pero esto realmente no tiene fundamento bíblico. Que Israel, que hace una ceremonia a los 12 años, eso no, eso es otra tradición. No existe tal cosa como que haya una edad a la cual no somos responsables y que de cierta edad de 10, 12 años en adelante entonces ya somos responsables. No. Nacemos bajo pecado. Entonces, esto de decretar una edad de responsabilidad choca con este principio del pecado heredado. David dice: yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Los malvados se pervierten desde que nacen. Entonces, choca con este principio. No podemos establecer una doctrina que choque con una doctrina ya establecida. También la edad de responsabilidad choca con la doctrina de la salvación solo por Cristo. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y un bebé al cual no se le ha podido hablar de Cristo, entonces ¿cómo va a ser salvo? Si ya hay una doctrina que dice que solo por medio de Cristo. Entonces, ¿qué será posible entonces que Dios regenere un infante aún antes de que nazca? Porque si estamos estableciendo que somos malos desde el nacimiento y concebidos en pecados, que nacemos bajo la influencia, bajo la culpa del pecado original, ¿será posible que Dios regenere a un niño aún antes de que nazca? Pues vamos a la Escritura y vemos que esto ha pasado. Esto sucedió con Juan el Bautista. El ángel Gabriel, antes de que Juan naciera, dijo: será lleno del Espíritu Santo aún desde su nacimiento. Esto lo vemos en Lucas 1:15. Entonces sí ha pasado, sí ha sucedido. Cuando el ángel Gabriel le dice a la madre de Juan que será lleno él del Espíritu Santo aún desde su nacimiento, damos por sentado entonces que él fue regenerado en el vientre de su madre. Porque los que son llenos del Espíritu Santo son los salvos. Una persona que no es salva no puede ser llena del Espíritu Santo. El pecador es influenciado por el Espíritu Santo para llegar a Cristo en arrepentimiento, sí, eso es verdad. Es atraído por el Espíritu Santo para que llegue a Jesús en arrepentimiento, sí. Pero lleno del Espíritu Santo solo es aquel que es salvo. Así que nosotros vemos que Juan el Bautista, entonces, Dios hizo esta obra de que fuera lleno del Espíritu Santo desde su nacimiento. Ahora, pero hay que dejar claro que esta no es la manera habitual en que Dios salva a las personas. La salvación generalmente sucede cuando alguien escucha y entiende el Evangelio y pone entonces su confianza en Cristo. Esta es la manera habitual. Pero existe este caso, y esto nos lleva a la conclusión de que es ciertamente posible que Dios puede hacerlo, también cuando sabe que el infante morirá sin haber escuchado el Evangelio. Aparte de este hecho que se dio con Juan el Bautista, que podemos entonces tener ya si hay un antecedente bíblico de que Dios puede salvar a un infante desde el nacimiento, se suma este otro principio, que es la pauta frecuente de Dios a lo largo de las Escrituras de salvar a los hijos de los que creen en Él. Ojo, no estamos diciendo de que Dios automáticamente salve a los hijos de los convertidos, no. Pero sí vemos a través de las Escrituras una tendencia de Dios en atraer hacia sí los grupos familiares. O sea, Dios bendice especialmente a los hijos de los que ya son cristianos, atrayendo sus hijos hacia Él. Vemos Génesis 7:1.
Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí. Entonces Dios vio la justicia de Noé y salvó a Noé y a su casa. Salmo 103, 17. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Entonces, las pautas comunes de Dios, la manera normal o esperada en la cual Él actúa, es atraer hacia sí los hijos de los creyentes. Por lo tanto, en cuanto a los hijos de los creyentes que mueren de niños, no tenemos una razón para pensar que no sucede de la misma manera. Entonces, con estos dos antecedentes, que vemos que hay un antecedente bíblico, hay un caso que podemos citar en la Biblia en el cual Dios decretó regeneración de un ser humano desde el vientre de la madre, más la forma de actuar de Dios de atraer hacia sí a los hijos de los creyentes, podemos entonces efectivamente proponer que Dios salva a los hijos de los cristianos que mueren cuando son infantes, cuando son un bebé o cuando no tiene una edad de plena conciencia para reconocer la culpabilidad del pecado, ¿verdad? O a Cristo como su Salvador personal. En cuanto a los hijos de los no cristianos, la Biblia no dice nada al respecto. Esto aplica para los hijos de los creyentes. Muchas bendiciones.